aprovechar bien el tiempo y vamos a buscar en nuestras Biblias la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Y vamos a tomar lectura de la palabra del Señor para bendición de cada una de nuestras vidas, dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Me confirma con un amén cuando esté allí en Romanos capítulo 1, verso 16. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Tomamos lectura de la palabra del Señor, leyendo y comprendiendo la bendita y sagradas Escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ponga su Biblia allí en su silla y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que en esta mañana todavía siga añadiendo bendición a su palabra para cada uno de nosotros. Vamos a disponer nuestro corazón para que Dios nos hable. Sea cual sea su preocupación, olvídese de ella y aproveche el tiempo que tenemos para estar en la presencia de Dios y recibir su consejo. Sea cual sea su necesidad, mientras este mensaje es expuesto, Dios puede obrar en su necesidad. Así que levante su mano allí, abre su corazón y habla con el Señor y pídele una doble bendición en esta hora. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador, te damos toda la honra, toda la gloria, todo el reconocimiento, Señor, porque solo tú eres digno de recibirlo. Padre maravilloso, en esta hora tomamos tu palabra, Señor, las sagradas Escrituras, tu voluntad revelada para tus pueblo, Señor, y te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú uses, Dios mío, mi vida para bendición de cada uno de los presentes, los que están a la distancia, Señor. Dios mío, que sea tu Espíritu Santo hablando, enseñando, redarguyendo cada corazón, cada vida, para que en esta hora, Señor, seamos edificados a través de ella. Quita todo impedimento, toda pereza, toda apatía, todo resentimiento que puede haber en el corazón, todo lo que impide que tu palabra penetre lo profundo de nuestro ser. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú obres, Dios mío, milagros, maravillas, sanidades, mientras tu palabra es predicada. Todos los que estamos aquí estamos totalmente convencidos, Señor, que seremos bendecidos a través de ella. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén, gloria al Señor. Con una alabanza en sus labios, puede tomar asiento sin dejar de alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Él está en medio de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que Él se mueve en medio de la alabanza, que Él se pasea en medio de nosotros trayendo bendición, amén. Y todos estamos aquí con ese propósito, amados hermanos, de poder ser bendecidos de parte de Dios. Hasta este momento hemos sido bendecidos tremendamente por Él, pero la buena noticia, amados hermanos, es que hay mucho más para nosotros. Por eso quiero que meditemos en la palabra del Señor bajo el tema, aún hay esperanza. Amén. Aún hay esperanza, amados hermanos. A veces cuando vemos las circunstancias de la vida, cuando vemos el panorama en el cual nosotros tenemos que enfrentarnos diariamente, parece, amados hermanos, que las esperanzas se agotaron para nosotros. Parece que ya no hay oportunidad. Parece que todo aquello que se había prometido o que anhelábamos alcanzar se ha ido de nuestro alcance. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios hoy quiere mostrarnos que aún hay esperanza. Aún hay esperanza, amados hermanos, para esta sociedad. Aún hay esperanza para esta nación, para esta ciudad. Aún hay esperanza para nuestra familia. Aún hay esperanza aún para nosotros mismos. Amados hermanos, hay momentos en los cuales enfrentamos dificultades, en los cuales vemos que todo se pone cuesta arriba. Bendito sea el nombre del Señor,
Pero el Señor siempre tiene un mensajero, siempre tiene su palabra para decirnos, aún hay esperanza, todavía no te rinda, todavía puedes seguir adelante porque la bendición está cerca. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué nos atrevemos nosotros a decir que todavía hay esperanza, que todavía hay oportunidad? Cuando vemos la palabra del Señor, amados hermanos, este poderoso mensaje llamado Evangelio, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que aún en el último momento de nuestras vidas, aún tenemos esperanza. Aún hay oportunidad para cada uno de nosotros. Aún tenemos la posibilidad de alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores del Evangelio, según los estudiosos, los eruditos dicen que después de nuestro Señor Jesucristo, fue el segundo hombre más importante en la predicación del Evangelio para todos nosotros, para todo el pueblo gentil. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, el capítulo 1 y el verso 16, expone lo que es el Evangelio, lo que es verdaderamente este mensaje ignorado por muchos, pero bien recibido por nosotros, bien aprovechado por nosotros, porque ha sido de tanta bendición para cada uno de nosotros, nuestras familias, en nuestros hogares. El apóstol Pablo, cuando predica el Evangelio, este mensaje antiguo, es uno de los mensajes más antiguos que hoy en día se escuchan, pero es un mensaje sin variaciones, es un mensaje que no cambia. Y lo más maravilloso, amada iglesia, es que es un mensaje que sigue causando el mismo efecto que al principio. Sigue causando el mismo efecto en la vida de la persona que presta sus oídos y abre su corazón para oírlo y para entenderlo. Causa el mismo efecto, la transformación de una vida, el nuevo nacimiento, la restauración de la comunión de los hombres para con Dios. Sigue causando el mismo efecto a pesar de ser un mensaje tan antiguo. Bendito sea el nombre del Señor. A veces encontramos predicadores en estos últimos tiempos que quieren cambiar el Evangelio porque tal vez la manera como se venía predicando no les gusta, no se les acomoda a su beneplácito, o tal vez sienten vergüenza de seguir predicando lo mismo que se ha predicado por tantos años. Pero el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hermanos, este mensaje que nosotros recibimos continuamente no es un mensaje cualquiera. No es un mensaje literal que se puede sacar de cualquier libro. Es un mensaje que tiene el poder de Dios, que tiene autoridad de parte de Dios para salvar una vida, para restaurar a un caído, para levantar a todo aquel que ha sido derribado por el enemigo. Este mensaje tiene el poder para levantarlo. Este mensaje tiene el poder para resucitar aún aquellos muertos. Bendito sea el nombre del Señor, porque puede ver personas caminando. Físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Y este mensaje tiene el poder para darles vida, así como se la dio a usted y me la dio a mí. Yo no sé si usted alaba a Dios por eso, si está agradecido con Él por haber podido oír este mensaje de buenas nuevas. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio, traducido del original griego, mis amados hermanos, significa buenas nuevas, buenas noticias, un buen anuncio. Eso es lo que significa el Evangelio, y eso es lo que yo traigo hoy de parte de Dios para esta iglesia. Unas buenas nuevas de salvación, unas buenas nuevas donde te dice, aún hay oportunidad, aún hay esperanza. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores, después de dejar su posición de ser principal allí en el pueblo de Israel,
viene a predicar este mensaje, este mismo mensaje que nosotros predicamos, y dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero a veces nosotros queremos ver el poder de Dios manifestado, y tal vez uno le llama la atención que un paralítico se levante de la silla y uno dice: ahí está el poder de Dios. Que un sordo, sus oídos se han abierto y uno dice: ahí está el poder de Dios. Que tal vez un mudo comience a hablar y a alabar a Dios y uno dice: ahí está el poder de Dios. Pero ¿sabe cuál es el poder de Dios en el cual nosotros más nos regocijamos? El poder de Dios, la muestra de poder de Dios más grande es que usted, estando muerto en delitos y pecados, el Señor te haya dado vida. El Señor te haya perdonado, el Señor te haya dado una nueva identidad. Ahí está el verdadero milagro sobrenatural. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Los otros son milagros, señales, que también son de grande bendición, pero ¿de qué le sirve a una persona ser sanado, ser libertado? ¿De qué le sirve a una persona recibir esos milagros de parte de Dios si no recibe el milagro más importante, el milagro de la salvación para su alma? ¿De qué nos sirve recibir tantas bendiciones si las vamos a poder disfrutar durante muy poco tiempo y la bendición que verdaderamente tiene importancia no la buscamos? Por eso, amados hermanos, este mensaje del evangelio que está en estas páginas doradas, en estas páginas sagradas que usted y yo tenemos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tener este libro en nuestros hogares. Pero sabe que muchas veces es el libro más vendido y el libro mucho más ignorado por el mundo, ignorando las bendiciones que hay para cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo hoy, en esta enseñanza que tomamos de las tantas que él le enseñó a la iglesia, él nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe, amados hermanos, cuánto necesitamos esta convicción del apóstol Pablo? De no avergonzarnos de este evangelio, de no avergonzarnos de lo que somos, de lo que usted es, de lo que usted representa aquí en la tierra. Usted no es cualquier persona, usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Por eso no nos avergonzamos, siempre andamos publicando: somos cristianos, somos hijos de Dios, porque no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué no nos avergonzamos del evangelio? Porque sabemos que toda esta palabra es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Usted cree en el evangelio? ¿Está seguro que cree en el evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo con todo mi corazón que esta palabra es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Yo creo que el evangelio es la verdad. Yo creo que a través del evangelio es que nosotros conocemos a ese Cristo glorioso del cual habla la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la pregunta es: ¿te sientes bien testificando que eres cristiano? ¿O te sientes avergonzado cada vez que alguien viene y te trata de hacer hacia atrás por lo que eres? El apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de él, porque por él es que yo estoy vivo. A través de él es que conocí la voluntad de Dios. A través del evangelio fue que conocí que había alguien que me amaba, que había alguien que me esperaba, que había alguien que tenía algo maravilloso para mí, y se llama la vida eterna con él. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. El evangelio, a través de la historia, ha sido el único mensaje que siempre trae buenas nuevas para el mundo. El evangelio es el único mensaje que no cambia a través de las circunstancias, de las situaciones que se puedan enfrentar. El evangelio no cambia, el evangelio sigue siendo el mismo, el evangelio sigue teniendo la misma promesa. Por eso es que te digo: aún hay esperanza.
Aún hay esperanza para cada uno de nosotros, amados hermanos. Dice que el Evangelio entonces es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y el verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, nosotros hemos creído en este mensaje por fe. No necesitamos señales, necesitamos solamente fe. Yo no necesito que un ángel venga y me muestre o me revele de que sí es verdadero. Yo creo porque yo siento la salvación en mí. La salvación es algo que se siente. La salvación, el gozo que se siente, amados hermanos, eso solo lo puede dar el Señor a través de este mensaje. A veces nosotros vemos personas decaídas en el Evangelio y uno dice, pero ¿por qué perdió el gozo? ¿Por qué perdió la alegría? ¿Por qué ahora ya no vive alegre testificando del Evangelio? ¿Por qué ahora ya no anda como andaba antes, que era de inspiración para otros? ¿Será que ahora siente vergüenza del Evangelio? ¿Será que ahora las mujeres sienten vergüenza de andar vestidas adecuadamente, con pudor, con decencia? ¿Será que ahora te avergüenzas de eso? Hace días le enseñaba a la iglesia y les decía, ¿acaso te avergüenzas de lo que eres ahora, pero no te daba vergüenza cuando andabas en borrachera? ¿No te daba vergüenza cuando andabas de maldiciente? ¿No te daba vergüenza cuando andabas pecando deliberadamente sin ningún control? Y ahora que tenemos la oportunidad de ser unas criaturas que estamos por encima de la creación, bendito sea el nombre del Señor, nos da vergüenza testificar de Cristo. Nos da vergüenza, nos da temor predicar en un bus, predicar en un paradero, hablarle a una persona de que Cristo le ama y le puede cambiar, nos da vergüenza. Pero amados hermanos, hoy la palabra del Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos el tiempo en el que vivimos, el tiempo actual, la situación actual, que es latente la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Y entonces, ¿qué va a pasar con su familia que todavía no cree en el Evangelio, que todavía no ha venido a los pies de Cristo? ¿Qué va a pasar con cada uno de aquellos que aún están dentro de la congregación y practican el pecado? ¿Qué va a pasar con ellos? Amados hermanos, aún hay esperanza. Este mensaje es el único mensaje que tiene el poder, que tiene la gracia, que tiene la autoridad para levantar a un borracho de la condición en la que está y sacarlo y que no vuelva a tomar licor. Es el único que puede convertir al brujo, es el único que puede convertir al adúltero, al fornicario, al pecador empedernido. Lo puede levantar y lo puede restaurar, porque esa es la condición en la que muchos de nosotros caminábamos. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Ese es el poder de esta palabra. Amados hermanos, usted tiene en sus labios una palabra de poder, una palabra poderosa, pero no tiene ningún efecto si no abres tu boca para predicar de Cristo. Si no tienes la convicción que tenía el apóstol Pablo, el amor por las almas, sentir la necesidad, ver en el rostro de una persona perdida y sentir angustia porque sabemos, nosotros conocemos el final de los que no se arrepientan, de los que no se conviertan. ¿Acaso no has mirado en el rostro de una persona en la calle la angustia? A veces vemos a través de sus ojos la desesperación cuando nos ven a nosotros, que vamos con una Biblia, que vamos con nuestra familia para la iglesia, para el templo, y vemos en ellos la desesperanza, la angustia, porque ellos saben, ellos reconocen que están perdidos, que están condenados. Pero a veces pasamos por el lado y vamos hacia adelante porque creemos que somos superiores. Amados hermanos, si Dios te ha puesto en esta congregación, si Dios te ha permitido conocer este mensaje, es para que sea portador de buenas nuevas.
Es para que llegues a las vidas necesitadas y les diga, aún hay esperanza, aún hay oportunidad de que hagas algo con tu vida, de que cumplas los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nos volvemos indiferentes. A veces hemos sentido la indiferencia aún por los de nuestra propia casa, porque tal vez no nos obedecen, no nos siguen hacia el Evangelio. A veces nos hemos perdido hasta la esperanza, amados hermanos, pero Dios quiere que hoy, a través de esta palabra, usted entienda todavía hay esperanza. Tal vez ve su familia perdida en el pecado. Tal vez ve sus hijos sometidos a la drogadicción o a los vicios, a los juegos y a tantas cosas que atan al mundo. Tal vez dice ya no hay esperanza para él, pues el Señor en esta hora te dice, todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad. El mensaje del Evangelio no se ha cancelado. Todavía hay predicadores que saldrán por amor a las almas y predicarán esta palabra. ¿Sabe cuánto tiempo oraron por la conversión de su alma? ¿Usted conoce de pronto a alguien que oró por usted para que se convirtiera? Tal vez no conoces a nadie, pero siempre ha habido alguien que ora por la salvación de las almas perdidas, y entre esas estábamos todos nosotros. Porque aquellas personas oraban porque seguían creyendo en el poder del Evangelio, en el poder de esta palabra. Y ellos oraban y decían, igual que nosotros, que cuando esta palabra se predique, traspase los corazones. Aquí hay vidas que todavía necesitan arreglarse con el Señor, que necesitan entregar su corazón al Señor, que necesitan experimentar lo que es el verdadero gozo de la salvación. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Muchos se avergonzarán, muchos dejarán de predicar. La palabra del Señor dice que el que se avergüence de él aquí en la tierra delante de los hombres, él se avergonzará también de nosotros. De todo aquel que se avergüence aquí en la tierra, él se avergonzará él allá delante de Dios. El que no testifique de él, él tampoco testificará. Por eso es bueno estudiar la palabra, amados hermanos, y ver para qué es que fuimos llamados. No solamente en este altar se predica el Evangelio, allá afuera es donde está la cantidad de almas perdidas, necesitadas del mensaje, necesitadas de una palabra de parte de Dios. ¿Quiénes serán esos predicadores? Yo creo con todo mi corazón que los predicadores están hoy sentados aquí enfrente. Yo creo que esos predicadores están aquí, aquellos que no se avergüenzan, que no temen lo que pueda decir el hombre o lo que puede hacer el hombre, sino que se preocupan más por agradar a aquel que los salvó, aquel que los llamó, aquel que los redimió de esa condición tan triste y miserable. Hermanos, a veces pudiéramos testificar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos rescató. Estábamos perdidos, como dice la palabra del Señor, andábamos errantes como ovejas sin pastor, totalmente apartados de la voluntad de la misericordia de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y hubieron vidas que pagaron un precio por usted y por mí. ¿Por qué ahora nosotros no pagar un precio por otro? ¿Por qué ahora nosotros no pagar ese precio por una vida para que llegue a los pies de Cristo y pueda sentir la misma satisfacción que nosotros sentimos hoy? Ese gozo hermoso de que usted está aquí hoy sentado, tranquilo, escuchando la palabra del Señor. No está emproblemado por borracheras. No está emproblemado en el hogar por adulterio. No tiene el pecado encima de la fornicación, porque Cristo lo redimió de todo eso, lo libró y ahora lo hizo una nueva criatura. Usted siente gozo de estar aquí tranquilo y saber que todo lo que tiene, todo lo que Dios le provee, lo distribuye de manera correcta. Todo esto lo hemos recibido, lo hemos aprendido a través del Evangelio, de la palabra del Señor. Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó.
Que nunca se nos olvide aquella vida miserable en la que cada uno de nosotros vivíamos. Porque cuando usted recuerda aquello, amados hermanos, hay momentos en que es necesario echar una mirada al pasado para poder valorar lo que tienes hoy. Para poder valorar lo que hoy estás disfrutando. ¿A cuánto el Señor les dio la bendición de restaurar el hogar? Vivían en el mundo, en la religión tradicional, o tal vez no iban a ningún lado, y el hogar estaba destruido. Había pleitos, había contiendas. ¿A cuántos los hijos iban cada quien por su camino? Pero llegaron al Evangelio y el Señor empezó a acomodar, el Señor empezó a restaurar, el Señor empezó a traer uno por uno y ahora están todos en la iglesia. Es necesario mirar hacia atrás para que hoy puedas valorar lo que tienes, para que hoy puedas tener en alta estima lo que hoy usted es, su familia es. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hogares destruidos, hombres y mujeres perdidos en el vicio, en la drogadicción, en la pornografía, en tantos y tantos pecados que existen allá afuera, atados y sometidos. Pero vino el mensaje del Evangelio y te libertó. Vino el mensaje poderoso de Cristo y te hizo nueva criatura, te abrió los ojos, te dio entendimiento, te mostró un mejor futuro, te mostró que todavía había una esperanza y que esa oportunidad había que aprovecharla. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero hay algunos que necesitan creer. Necesitas creer que Dios hará lo que tenga que hacer en su hogar, en su familia. La palabra del Señor nos dice aquí en Romanos 1, bendito sea el nombre del Señor, y el verso 16 al final, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero triste es ver dentro de la congregación hermanos que están dentro de la congregación pero no creen. Uno le pregunta por su familiar y dice, no, se está más perdido. Cada día está más perdido, no cree, no habla por fe, no declara por fe, él va a ser salvo, él va a venir a la iglesia, él se va a congregar. No hablan por fe porque no creen. Y para poder hablar por fe se necesita creer que Dios lo hará, que Dios tiene el poder. Y yo creo con todo mi corazón que este mensaje hoy nos habla y nos muestra que Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para levantar, para restaurar, aún para resucitar los muertos si fuera posible. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde Dios te trajo? Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, un testimonio que contar. Cada uno de nosotros vivíamos según nuestra propia manera, nuestra propia conveniencia. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que una persona como yo que vivía sin Dios ni ley, hoy el Señor me hubiera llamado y me hubiera hecho pastor. Qué bendición. ¿Cómo no estar agradecido con Él? Y yo pregunto, ¿tú conoces los planes que Dios tiene con tu vida? ¿Tú conoces los planes, lo que Dios quiere hacer? Porque es que Dios quiere hacer, pero necesita que tú le permitas el hacer. Necesita que tú tomes la disposición de creerle. ¿Qué pasaría si Dios te dice hoy que te va a enviar a la obra misionera a otro país? ¿Es posible que no creas? ¿O es posible que digas, amén, aún en mis últimos días le serviré? Porque es que Él tiene el poder para hacerlo. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de absolutamente todo. Entonces, yo le digo en esta mañana, aún hay esperanza. Estás viendo tu familia destruida, aún hay esperanza. Has visto de pronto tu cónyuge, tu pareja que está cada día peor, aún hay esperanza. El Evangelio, mientras exista el Evangelio, hay esperanza para las almas perdidas. Aún hay esperanza para cada uno de nosotros. Lo que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros, Dios todavía lo puede cumplir. Pero necesitas testificar de Cristo. Necesitas exponer en público quién eres.
Hoy en día tal vez la persecución la vemos más latente, más cercana. Hoy en día tal vez tenemos limitaciones. Mira cómo estamos congregándonos a distancia cada uno. Tal vez vemos las circunstancias no muy favorables, pero yo les digo algo maravilloso viene para la iglesia. Algo maravilloso viene para este país, para esta nación, porque es que cuando el pecado abunda, también sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el poder de Dios, pero se necesitan hombres que prediquen. Se necesita el poder de Dios a través de nosotros para el mundo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Hemos conocido testimonios impactantes, hermanos. A veces se escucha uno por los medios, por las redes sociales, testimonios de hombres que vivieron en absoluta perdición, drogadictos en lo más profundo, hombres y mujeres pecadores en todo el sentido de la palabra. Y aquellos que fueron tal vez con un costal al hombro por la calle, no porque estuviesen trabajando, sino porque ese era su vida. Después los ve uno ocupando un lugar en un altar. Los ve uno bien vestidos, los ve uno bien hablados. Resulta que ahora tienen una familia, tienen un hogar, tienen hijos. Ahora tienen un lugar de privilegio, ahora tienen respeto. Y uno dice, ¿cómo es que salió de allá? Algunos se preguntarán a qué fundación fue. ¿Qué fundación lo ayudó? No es ninguna fundación, es el poder del Evangelio. Es el poder transformador de la palabra de Dios. Es el cumplimiento de la palabra de Dios cuando dice la misma palabra que de lo más vil y lo más menospreciable el Señor nos tomó a nosotros. Por eso es que yo les digo y les insisto a la iglesia, crea en que Dios puede hacer, en que Dios puede obrar. Nunca te des por vencido, nunca pierdas la esperanza de ver lo que te has propuesto en el camino del Señor, porque Él lo cumplirá. ¿Sabe que es triste, lamentable a veces uno tener como líder, como pastor, recibir llamadas y decir, pastor, mis hijos se fueron? Otros llaman tarde de la madrugada diciendo, pastor, mi hogar se está destruyendo. Mi esposo se va a ir, mi esposa se va a ir, y así cosas por el estilo. Hay personas que pierden la esperanza. Las circunstancias son las que hacen que ellos crean o no crean. Yo sigo creyendo que Dios puede restaurar. Yo sigo creyendo con todo mi corazón que Dios puede cumplir el propósito que Él se ha trazado con cada uno de nosotros. Simplemente necesitas creer. Simplemente necesitas cerrar tus ojos físicos y empezar a ver con los ojos espirituales, y vas a ver cómo el panorama se abre, y vas a ver cómo la gloria de Dios empieza a moverse en su casa, en su hogar, en su familia, y vas a ver cómo Dios restaura, cómo Dios obra, cómo Dios salva a todos aquellos que estamos clamando. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Pero necesitamos creer a la palabra del Señor. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aún hay esperanza, amados hermanos. Yo creo que los que estamos aquí somos justos. Y que venga lo que venga, nosotros estamos amparados bajo una palabra, bajo una promesa. Estamos amparados bajo la mano poderosa de nuestro Señor. Porque nosotros no le servimos a hombre, nosotros no le servimos a una organización, nosotros no le servimos a una misión, nosotros le servimos es a Dios. Nosotros recibimos es el mensaje que viene de parte de Dios, por eso es que usted hoy está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Allá cuando se predicaba el Evangelio en la iglesia primitiva, y aquellos principales de las sinagogas pretendían detenerlo, se levantó un hombre llamado Gamaliel. Era un principal, era un maestro de la ley.
Y ya era tanto el cansancio de perseguir a hombres que se levantaban, levantando misiones, levantando sectas, que Gamaliel les dice, déjelos. Si eso es de hombres, tarde o temprano desaparecerá. Y le dice, déjelo, porque como él era maestro de la ley, él había oído del Mesías. Y le dice, deja a estos, no sea que estén contendiendo contra Dios. Hoy en día muchos se levantarán contra nosotros. Algunos no saben que están contendiendo contra Dios. Pero usted puede decirle a todo aquel pueblo, a todo aquel que se levante, aún hay esperanza. ¿Sabe que es difícil, amada iglesia del Señor? ¿Sabe que es lo verdaderamente difícil? Predicarle a alguien que se levanta en contra suya. Predicarle a alguien que es enemigo del evangelio, que es enemigo de la vida que usted tiene. Eso es difícil predicarle. Pero vemos un ejemplo muy claro de lo que es el poder del evangelio y la transformación de una persona. Y lo encontramos aquí mismo, en este hombre llamado Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso. Un hombre que defendía la ley, que era de los principales perseguidores de la iglesia, como él ninguno. Pero cuando escucha el mensaje, cuando tiene un encuentro con el Señor, viene a ser el hombre que más tarde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso no temas en predicarle, porque le aseguro que el que está enfrente tuyo no es más malo que lo que era Saulo de Tarso. No puede ser más malo de lo que era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, la Biblia no dice que con su mano matara a nadie, pero sí dice que se complacía, que los perseguía y los encarcelaba. Y cuando el primer mártir del evangelio fue apedreado, él estaba presente y no hizo nada por detener el sacrificio, sino que también participó de manera involuntaria en él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo creo con todo mi corazón que el poder del evangelio tiene el poder para transformar el corazón más duro, para quebrantar la vida más dura, para aquel persona o personaje público, por sea la posición que sea, lo puede transformar y lo puede volver, lo puede hacer una nueva criatura, así como lo hizo con nosotros. Nunca renuncies a predicarle a su familia. Nunca renuncies, nunca entregues la carga, la tarea de orar para que el evangelio haga la obra en la vida de la que usted quiere verla aquí a su lado sentado, alabando y glorificando a Dios. Porque el evangelio es el único mensaje, amada iglesia, que nos da esperanza. Usted mira noticias hoy y todo es desalentador. Todo es crisis. Todo es un panorama oscuro. Pero abrimos la Biblia y vemos, no, el mundo se puede pervertir, se puede corromper, pero es que yo no soy de aquí. La palabra del Señor a través del evangelio me dice que yo soy de arriba. Que yo estoy aquí, pero no soy de los de aquí, sino que mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Y todo esto lo hemos recibido por conocimiento a través del evangelio de la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, amados hermanos, necesitamos tener aquella convicción de testificar de Cristo, de no avergonzarnos. Como iglesia, como pueblo, debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo para que todos nosotros, los unos con los otros, seamos animados. Y si alguno anda debilitado, seamos nosotros quien lo ayudemos a salir adelante, para que crea, para que no deje de creer, para que siga adelante, para que pueda alcanzar la salvación para nuestras almas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, mis amados hermanos, miren lo que dice primera carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1 y el verso 18, para ir finalizando porque el tiempo se nos va. Dice la palabra del Señor:
para que sepas en quién tienes esperanza, en quién es que has puesto tu confianza. ¿Es en el predicador? ¿Es en la misión? ¿Es en la organización a la cual perteneces o te congregas? ¿O es en Dios? Primera carta de San Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sean en Dios. Usted no confíe en hombre, confíe en Dios. Este mensaje del Evangelio no lo lleva a confiar en hombre, a confiar en misión, lo lleva a confiar es en Dios, en el Dios todopoderoso, en el Dios que habla la Biblia, en el creador de los cielos y la tierra. En Él es que tenemos esperanza, en Él es que tenemos confianza. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Sabe por qué muchos se han ido de la iglesia? ¿No ha extrañado a alguien de la congregación aquel que se sentaba a su lado? Nosotros extrañamos muchas vidas de las que se sentaban a nuestro lado, de las que a veces uno estaba escuchando el mensaje y por allá en un lugar escuchaba un gloria a Dios, un aleluya, y uno lo identificaba. Aquel que alababa sin que nadie se lo pidiera y resulta que ahora no está. Extrañamos aquellas vidas. ¿Por qué no están? Porque las circunstancias lo llevaron a poner su confianza en los hombres y quitaron la mirada de Cristo. Porque desconfiaron del mensaje del Evangelio y confiaron en la promesa de hombres. Pero nosotros no somos de aquellos que miran a los hombres, sino que ponemos nuestra mirada es en Cristo, en el poder que Él tiene, en la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Él es el único que te puede dar vida eterna. Él es el único que puede restaurar tu vida, el único que puede restaurar la familia, el único que te puede devolver lo que el enemigo te hizo perder. Entonces ponga tu mirada en el Señor. Entonces aprende a tener aquella convicción de que vengan las pruebas, las dificultades que vengan, siempre vas a tener tu mirada puesta en Cristo, siempre vas a creer en el mensaje del Evangelio, este que ha sido revelado, no el que están cambiando. Bendito sea el nombre del Señor. Allí donde estás en su silla, porque el tiempo se nos ha ido, incline su rostro y medite al Señor. ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en el poder que tiene la palabra? ¿Crees que esta porción que hemos tomado, estas páginas sagradas, doradas que encontramos aquí, es la voluntad de Dios revelada para cada uno de nosotros? ¿Crees que la Biblia, el Evangelio, fue escrito por hombres, pero por inspiración del Espíritu Santo? ¿Crees que a través de este mensaje es que podemos conocer a Cristo, podemos acercarnos a Él? Muchos piensan, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué este libro? ¿Por qué no Dios directamente? Pero es que Dios nos usa a nosotros para hablarte directamente a cada uno de ustedes. El Señor lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ahora somos nosotros los que tenemos que cumplir con Él. Aún hay esperanza. Tal vez ves que tu esposo cada día está más perdido. Aún hay esperanza. Tal vez tus hijos cada día más rebeldes. Aún hay esperanza. Tal vez sientes que tu vida espiritual está menguando, que te sientes frío, desanimado. Aún hay esperanza. Aún hay oportunidad de que te levantes. Aún hay oportunidad de que Dios pueda cumplir los propósitos en tu vida. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación.
A través del Evangelio es que puedes alcanzar la salvación de tu vida. Habla con el Señor allí donde está, y si le ha fallado, si ha dejado de creer, si ha dejado de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, hoy es tiempo de que vuelvas a Él. Hoy es tiempo de que te reconcilies con Él. Dice la palabra del Señor en el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sigue confiando, sigue creyendo. Así todo vea oscuro, así las puertas estén cerradas, sigue creyendo, sigue esperando que la puerta se abrirá. Que tarde o temprano tu bendición llegará, pero sigue creyendo a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, porque Él no falla, Él nunca llega tarde. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Puede ponerse sobre sus pies. En esta hora levántese y hable con el Señor allí donde está. Medite de dónde Dios te sacó. Medite dónde estás y el valor que tiene. ¿Cuánto te ha costado llegar hasta aquí? Todo lo que Dios ha hecho para que tú estés hoy aquí en esta escuela dominical, en este culto de la familia, todo lo que Dios ha hecho. Pero te avergüenza de testificar de Él. Te avergüenza de decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano, no me importa lo que me digan, yo soy hijo de Dios, soy nueva criatura, soy creación redimida por la sangre de Cristo. No te avergonzabas de ser borracho, pero te avergüenza de ser cristiano. No tiene lógica, hermano. No tiene lógica, no tiene base. Yo me avergüenzo de lo que era, pero ahora le doy gloria a Dios por lo que soy. Un hijo de Dios, un hombre que no merecía nada, pero Él, en su gran amor y en su misericordia, me permitió conocer este mensaje, el Evangelio de Jesucristo, y a través de Él entendí que podía tener una nueva oportunidad, que había esperanza para mí. Oh, aleluya, maravilloso Dios. Padre que estás en los cielos, he tomado tu palabra, Señor, en esta mañana.